Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, todo bien. Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Vamos a empezar con la clase de hoy. En realidad es bonita la clase de hoy en el sentido de que es como un resumen de cosas que ustedes aprendieron solos en el proyecto 1. En teoría me van a poder preguntar todo lo que haya quedado así poco claro en ese proyecto porque vamos a retomar conceptos que ya ustedes usaron en experimentos y cosas para irlos refinando y ya estar muy seguros de qué significan cosas que ustedes ya usaron en realidad. El tema en general se llama selección de modelos. Vamos a ver cómo lo partimos en varias partes y bueno, es mucho más masticable que la lección pasada. Que por cierto, ahí les puse dos referencias de clases muy parecidas a la que tuvimos, ahí con otros enfoques. A ver si viéndolo varias veces tal vez empiecen a verle el sentido a todo eso que vimos. Entonces vamos a ver conceptos de validación cruzada, que es un poco cómo evaluamos nosotros un modelo para saber qué tan bien está o no. Y eso lo vamos a ligar un poquitillo con los conceptos que vimos la clase pasada de teoría, pero a nivel conceptual nada más. Y después vamos a ver selección de características, que es un problema bastante práctico. O sea, es una de las cosas que más tiene que hacer uno en la vida real y vamos a ver por qué hay que hacerlo y técnicas para hacerlo. Y pues vamos a hacer un resumen ahí de métricas de clasificación, que es lo que ustedes ya han estado jugando con matrices de confusión y eso, y aquí tal vez podamos aclarar algún par de dudas que tengan al respecto. Bien, la clase pasada vimos esta gráfica, que es la que más nos va a acompañar y la que más tenemos que empezar. Este eje de aquí es complejidad de modelo. Yo creo que se cortó ahí el título. Donde con complejidad de modelo lo que queremos decir es que, bueno, un modelo es complejo si tiene muchas posibilidades de hacer cosas, y eso lo habíamos visto en la clase pasada como con el número de hipótesis que puedo tener en mi clase de hipótesis, donde cada hipótesis en concreto tiene un set de parámetros muy concreto. Entonces, si tenemos muchas posibles hipótesis, tengo mucha posibilidad de representar las cosas, lo que tiene el problema de que voy a poder aprenderme las cosas de memoria. Eso tiene que ver con que, si recuerdan, la dimensión de Vapni-Chervonenkis de mi clase de hipótesis, esto, al final bueno, cuando estuvimos viendo eso, vimos que esto es de orden D, donde D es la dimensión de la entrada, por decirlo así. O sea, nosotros, si recuerdan, vimos el ejemplo de cómo puedo partir tres puntitos en dos dimensiones y vimos que, bueno, en dos dimensiones, de hecho, lo único que puedo partir arbitrariamente es tres puntitos. En 3D serían cuatro puntitos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la dimensión de Vapni-Chervonenkis, vamos a decir por ahora que es proporcional al número, o está en el orden de el número de dimensiones de la entrada. Bien, en todo caso, si yo empiezo a subirle dimensiones a la entrada y esta dimensión de Vapni-Chervonenkis, de hecho más bien es al revés, pongámoslo así. D es la dimensión de Vapni-Chervonenkis y esta dimensión es proporcional al número de dimensiones de la entrada. Si recuerdan ahí en el análisis teórico que vimos, este D es muy importante en que la complejidad de mi sistema va a depender proporcionalmente de este D, o sea, el número de datos que va a necesitar va a depender de ese D. En todo caso, el punto aquí es que cuando empiezo a aumentar complejidad, hay dos errores, uno que tiene que ver con el sesgo, y conforme aumenta mi complejidad, el error por sesgo cae, y eso se refleja en que cae el error de entrenamiento. Mientras más complejo es algo, mi error de entrenamiento va a caer. Entonces esto puede llegar a darme la falsa impresión cuando aprendo de que llegué a un error muy bajo, pero en realidad eso de nada me sirve, haber llegado a un error muy bajo. Y eso lo voy a ver con el error de generalización, que si recuerdan, el error de generalización es aquel que es como la probabilidad de que cualquier dato que yo tome lo asigne bien, ¿sí? Un dato que no está en el set de entrenamiento. Entonces, si el modelo es muy complejo, esta cosa va a subir. Y si el modelo es demasiado simple, entonces también suben los errores. Es muy tieso, entonces voy a tener ahí un error de generalización al otro lado. Entonces tenemos que movernos en esta U. ¿Cómo encontramos este punto de aquí? Es
más o menos lo que pretende la clase de hoy mostrar. Ok, entonces, primero vamos a hablar de selección de modelo. Y seleccionar un modelo es seleccionar ciertos hiperparámetros de que tenemos que escoger. Por ejemplo, si quiero una regresión polinomial, donde estoy usando ahí de modelos polinomiales, ¿cómo selecciono el K? O sea, ¿cómo sé yo si eso es una parábola o si más bien tengo que escoger un orden 10? Porque sabemos que si elevo mucho el K, exageradamente, voy a tener el problema de overfitting, de sobreajuste. Mi modelo tiene mucha varianza, entonces tengo que bajarlo, pero ¿cómo sé yo en qué orden aquí estaría bien? O por ejemplo, cuando ustedes usaron la regresión ponderada localmente, ¿cuál es la forma correcta de elegir el tau? O si están con Support Vector Machines, que es la tarea que entregan hoy, ¿cómo selecciono C? Ok, entonces a todo ese proceso le vamos a llamar la optimización de hiperparámetros, ¿sí? Que vean que para evaluar eso yo necesito hacer todo un experimento de entrenamiento, que es también lo que ustedes están haciendo en esta tarea que entregan hoy. O sea, eligen un C y tienen que entrenar todo solo para ver cómo se comporta ese C. Ok, entonces vamos a hacer una selección aquí ingenua primero solo para entender la idea. Digamos que yo tengo un conjunto de modelos, ¿sí? Aquí de 1 a D, donde por ejemplo esto puede ser el Support Vector Machine con D distintos valores de C. Entonces yo quiero seleccionar, ok, cuál C es mejor. Sí, o puedo, cada uno de estos es un Support Vector Machine con un kernel polinomial y entonces qué orden estoy usando en ese kernel polinomial o ese tipo de cosas. Ok, en general, en realidad esto puede ser todavía más extenso, que yo puedo meter aquí unas redes neuronales y Support Vector Machines y regresiones logísticas o KNNs o lo que ustedes quieran. Pero tengo esta clase. Entonces, una idea ingenua sería, ok, yo voy a agarrar todos estos, los voy a entrenar y voy a seleccionar el que me dé el menor error de entrenamiento. ¿Por qué eso es una muy mala idea? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque si yo agarro cada dato, lo entreno, seleccionar el que me da el menor error de entrenamiento es mala idea. Profe, ¿Sí? bueno, yo con la tarea de hoy también he estado viendo toda esa cuestión y, por ejemplo, creo que es un ejemplo bueno para eso que acaba de decir usted, porque, por ejemplo, para la parte del Support Vector Machines, yo tenía una precisión, por decirlo así, como del entre 95 y 96%, dependiendo de cada kernel, ¿verdad? Ajá. Y siempre, digamos, siempre, aunque teniendo esa precisión, siempre a veces fallaba la predicción del número. Pero Ajá. Del número que usted escribía, digamos. exacto, el número que yo escribía. Pero en el caso de usar el Deep Learning y Keras, más bien ese método tenía una precisión como el 88, 87 y era como más preciso a la hora de definir el número dibujado. Uh-huh. Exacto. La pregunta es, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué será lo que puede pasar si seleccionamos ahí esos errores de entrenamiento, si seleccionamos el que está más bajo? O sea, el que tiene la mayor precisión, digamos, en entrenamiento, ¿verdad? Bueno, ahí la idea, volvemos aquí. Yo puedo estar con el entrenamiento moviéndome aquí. Si yo puedo tener un error de entrenamiento muy, muy, muy bajo. Y eso generaliza fatal, porque se aprendió los datos de memoria. Entonces, por eso es que uno nunca debe seleccionar las cosas basadas en el set de entrenamiento. Esto que les estoy diciendo es de hecho una de las diferencias centrales entre aprendizaje automático o reconocimiento de patrones y optimización. Sí, que en optimización de hecho ya me dice, voy a bajarle el error lo más posible. Y ahí sí, me bajó el error lo más posible, pero eso de nada me sirve porque generaliza fatal. Sí, entonces el optimizador hizo su trabajo de optimizar. Pero yo lo que quiero es aprender, que es distinto a optimizar. Y aprender significa que yo quiero minimizar también el error de generalización al que no tengo acceso, porque esa es, si se acuerdan, es esa hipótesis H estrella que está por ahí escondida, metida, que me minimiza la probabilidad de cometer un error con un dato que nunca he visto, pero eso es como muy esotérico. Ok, entonces, el primer intento de arreglar el problema, de hecho esto es lo que se empezó a usar en los 80s, es lo que llamamos holdout cross validation o validación cruzada simple o sí. Que la idea es, voy a agarrar mi set de datos completo ese y lo voy a partir en dos.
Voy a agarrar un pedazo de entrenamiento, digamos 70% para entrenar, y un pedazo para validar. Aquí CV viene de Cross Validation. ¿Ok? Y entonces ya voy a poder, digamos, usar este set de validación cruzada que en el entrenamiento nunca vio el modelo, y con este lo voy a evaluar. Sí, con este voy a entrenar, pero con este voy a evaluar. Por decirlo así, yo quiero quiero hacer una regresión entre estos puntos. Ok, entonces ahí él me va a tirar o esta con un modelo de ahí de segundo o tercer orden, y esta me la tiró con un modelo ahí como de décimo orden, ¿sí? Ok, en todo caso, los dos pasan por los puntos de entrenamiento, muy bien. Pero cuando yo evalúe con otros puntos que están en el set de validación cruzada, que posiblemente estén aquí porque son otros puntos, yo voy a notar cuál de los dos modelos definitivamente es mejor. Esa es la idea, ¿sí? Por decirlo así, al usar un set que él nunca había visto antes, voy a medir empíricamente el error, pero voy a estar midiendo hasta cierto punto el error de generalización. Estoy aproximando el error de generalización. Entonces, de nuevo, voy a entrenar, bueno, todos los modelos los voy a entrenar con este S-Train para obtener ahí la mejor hipótesis con ese modelo. Y después, para seleccionar de todas esas posibles hipótesis que entrené o de todos los modelos que entrené, voy a seleccionar aquella que me da el menor error empírico. Si recuerdan, el techito es empírico, o sea, el menor error que evalúo experimentalmente, pero con el set de validación cruzada. ¿Sí? Bien, al hacer eso, entonces voy a quitarme un poco el problema de estar viendo solo el entrenamiento. Y de nuevo, esto lo voy a ver como una aproximación del error de generalización, ¿sí? Es aproximado, nada más. De hecho, vean que si tuviéramos muchos datos, yo podría usar aquí un set de cross-validation de grandote para aproximar ese error de generalización mucho mejor. Bien, usualmente vamos a usar entre el 20% y un tercio, bueno, es un cuarto o un tercio de los datos para hacer el cross-validation. El problema que tenemos con eso, cuando tenemos pocos datos, es que nos quedamos con todavía menos datos. ¿Sí? En problemas actuales donde hay millones de datos, esto ya no es tan problemático y uno puede usar ahí un set. De hecho, se usan ahí bastante grandes, pero que representan como el 5% o 10% de los datos totales, pero es porque no tiene millones de datos. Entonces ahí uno nada más tiene un set ahí representativo para ver las cosas y listo. Pero cuando hay poquillos datos, uno juega con esto. Entre un cuarto y un tercio de los datos los reservo para la validación cruzada. Si por casualidad el modelo de entrenamiento que estamos usando no depende mucho de inicializaciones y esas cosas, podríamos reentrenar una vez que seleccionamos, ok, de todos estos, de todos estos modelos que tenemos aquí con K1, 2, 3, 4, 5, ya seleccioné que el de 3 es mejor con este método, pero para mejorar después la generalización todavía más, podría yo reentrenarlo otra vez, pero ahora usando todo, hasta lo que tenía cross-validation. Sí, eso es para cuando estoy muy escaso de datos, entonces poder hacerlo, ¿ok? Ya seleccioné que ese era el mejor, digamos, entonces con más datos nada más voy a afinar un poquito el error. ¿Estamos claros con eso? Esto de verdad es muy usual cuando hay pocos datos. Cuando hay muchos datos uno ni se toma la molestia. O sea, en Deep Learning uno nunca va a hacer esto. O rara vez lo va a hacer. Pero bueno, ahora ¿cómo se hace eso ya en el 2020? En realidad en el 2020 hay mejores observaciones todavía, y es que cuando vamos a ver, el problema que yo tengo cuando uso los datos de validación cruzada, o sea, tengo ese, y esto lo voy a partir en el de entrenamiento y el de validación cruzada. Ok, yo entrené con estos y seleccioné cada modelo con estos, ok. Cuando selecciono el modelo con estos, obviamente esto es cuestión de suerte, digamos qué datos tenía ahí y cuál modelo seleccioné va a tener cierto sesgo, o sea, la elección de cuál modelo usé va a estar sesgado hasta cierto punto porque estoy usando este set de validación cruzada. Si tengo muy pocos datos, incluso
va a ser una cuestión de suerte qué datos quedaron aquí y dependiendo de esos datos así va a ser el mejor modelo que voy a seleccionar. O sea, es un poco arbitrario el asunto. Entonces, cuando yo ya quiero decir cuál es el error esperado para un modelo en particular, yo no uso este. O sea, voy a usar este para seleccionar cuál es el modelo que voy a usar, pero si quiero medir el error para decirlo, este sistema tiene tal error, necesito un tercer set más. Un tercer set que vamos a llamar el de testing. ¿Sí? Entonces, hoy en día se usan ya 3 sets de datos. De nuevo, recuerden que estamos hablando de selección de modelos. Entonces, cuando quiero seleccionar modelos, voy a estar entrenando todos los modelos con strain. Voy a estar evaluando cuál es el verdadero error usando un set de validación cruzada. Y una vez que ya seleccioné, este parece ser el mejor modelo, le voy a medir el error, pero con este. ¿Sí? O sea, cuando yo quiero decir mi sistema posiblemente tenga un error de tanto, lo voy a estar evaluando con este tercer dato. Ya en bases de datos gigantescas, como las que se encuentran hoy en día, ImageNet o la de poses de humanos, que tiene no sé cuántos millones de humanos ahí con poses distintas. Todas esas cosas ya ahí le dan a uno los datos partidos en 3. Para así también tener en la literatura, cuando uno publica resultados, saber que uno está usando exactamente el mismo set de datos y no se rebuscó ahí un dato de validación cruzada que es muy benevolente o algo así. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que se está haciendo hoy en día es con 3 conjuntos. ¿Les queda claro qué es este test? Porque al principio es medio confuso. O sea, uno no entiende, no entiendo para qué lo uso. Este es solo para al final dar el resultado. ¿Sí? ¿Tallan? Ah, no. Ese es para, digamos, para ver el margen de error más, digamos, ¿cómo es? Sí, un error. Recuerden, por ejemplo, vamos a ver. Ustedes tienen su red, ¿ok? Entonces ustedes le ponen aquí un dato X y esto les va a escupir un valor Y. Ustedes pueden comparar este valor Y con algo que está ahí en el set de entrenamiento. De hecho, pongámosle aquí un subí primero. Bueno, set de entrenamiento está aquí entre comillas. Okay, de hecho, este error es el que esta diferencia entre estos dos es lo que retropropagábamos para ajustar todos los parámetros que estén aquí, ¿sí? Esto no es un cita, es un circulito con un menos. ¿Ok? Así como en control. Yo hago eso para entrenar. Tengo un set de entrenamiento y retropropago. Pero ahora tengo varios de estos modelos o varios de estos citas. Sí, voy a apuntarlo como así. Tengo un conjunto de citas. Vamos a decirle el cita 1, el cita 2, que son para distintos modelos. Por ejemplo, estos son los cita 1, que quiere decir que yo estoy usando en regresión un polinomio de orden 1. Con este estoy usando un polinomio de orden 2, un polinomio de orden 3, un polinomio de orden 4, digamos. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos sets de parámetros son distintos para cada uno de estos. Ok, entonces, ya entrené yo para cada uno de estos modelos con sus parámetros correspondientes, ya los tengo, pero ahora entonces puedo usar el de validación cruzada con este y mido cuál es el error aquí. Sí, digamos, van a usar MSE, entonces sería 1 entre M por la suma de igual 1 hasta M de la norma de Y menos Y. Sí, digamos, si quisiéramos usar esa norma, entonces puedo calcular esto para todos los datos, pero de validación, pongámoslo así, de cross-validation. Entonces ya voy a ver con los datos de validación cruzada cuál es el error de este, de este, de este y de este. Vean que ya fueron entrenados. Ahora solo quiero ver con un set que nunca he visto cómo se comporta. Ok, entonces ya me dijo como que el de tercer orden es el mejor. Entonces voy a seleccionar este, fantástico. Pero yo no puedo decir, cuando yo voy a reportar mis resultados, yo no puedo decir es que el error cuadrático medio de ese es este, porque eso es mentira. ¿Ok? Es mentira en el sentido de que yo hice las pruebas de los 4 con este, pero no necesariamente esto es el error de generalización. Entonces, si yo quiero decirle a alguien cuál es el error de este, voy a hacerlo, pero con el S-test. O sea, voy a pasar aquí todos los datos del test para evaluar el MSE, pero con esos otros datos, que no fueron usados ni en el entrenamiento, ni en seleccionar qué 3 fue el mejor.
pero es como una forma más objetiva de decirle, este es el error que parece tener cita 3. ¿Sí? Este último, bueno, sí, es solo como para presentar resultados, para presentar un estimado, el error que usted estima. O sea, si ustedes le están haciendo un sistema de estos a un médico, para decirle al médico, vea, el error que usted espera en la clasificación de estas radiografías es tanto. ¿Okay? Si ustedes lo miden así, va a ser mucho más realista a que si lo hacen con cualquiera de los otros 2 errores. O sea, el de entrenamiento definitivamente no. Y el de validación cruzada es que está sesgado. Es posiblemente, bueno, es posible no. La mayoría de las veces ese error les va a ser más optimista que cuando uno lo valida con el S-test, que son otras cosas que todavía no ha visto. ¿Sí? Ok. Entonces, para determinar el error de generalización más bajo, digamos, de esos que se están... Más realista, porque de hecho, Ok. como le digo, el error que mida con el S-test usualmente va a ser más alto que el que mida con el cross-validation, porque el que me dio con cross-validation fue el más bajo porque ese fue el que seleccionó. Entonces ahí es donde está el sesgo. Es como, yo sé ese set para seleccionar cuál es el mejor y al estarlo usando ahí, por decirlo así, estoy contaminando o me estoy sesgando a esos datos concretos. Con esos datos fue el que estos 4 funcionaron mejor, ¿sí? O sea, fue el mejor de los 4. Pero si yo ya quiero decirle a alguien, yo esperaría que esto le produzca a usted tal y cual error, yo no puedo usar ese valor. Porque es muy optimista, digamos. Él fue el que ganó con esos datos. Entonces, no sé, es como hacer una encuesta de quién va a ganar la presidencia solo con la gente que va a votar por ese presidente o algo así. Entonces, va a ser muy optimista. Entonces, sí tengo después que usar otro set de datos para medir, ok, cómo espera usted que sean de verdad los resultados. ¿Sí? Entonces, esto es estándar ahora y ustedes lo van a ver en todo lado, de que se usa tanto de set de entrenamiento, tanto de set de validación y tanto de set de test. En literatura y en libros más viejillos, como el libro de Bishop y eso, solo les van a hablar de train y de test. Y con test se hacía todo. O sea, con test hacían la cross-validation y hacían el resultado final. Pero precisamente se detectó que hacerlo así casi nunca era realista. O sea, que pasa lo que estaba diciendo el compañero hace un ratito, de que uno mide y le dice, no, esto tiene 95% de precisión en los experimentos y falla mucho más de lo que uno esperaría. Sí, con un 95% de precisión. Entonces, para eso es que uno usaría ese test. De hecho, si ustedes quieren medir con estos experimentos de Support Vector Machine qué tan realista es, necesitarían hacer esto. O sea, entrenar con esto, seleccionan el mejor con esto, pero lo evalúan con un set que nunca han visto. Y eso sería mucho más realista. ¿Sí? Como les comentaba yo, ok, está toda el boom del deep learning y toda esta cosa que usa miles de millones de datos y funciona de maravilla con miles de millones de datos. Pero ya ustedes se van a la vida real y ahí una empresa les dice que quiere que le hagan un detector un detector de que el motor ahí va a fallarles. Uno de esos motores que vale millones de dólares y que hay que estarlo monitorizando para ver si alguna vibración o algo raro cambia y va a haber que pedir algún repuesto, alguna cosa así. Ok, con eso nada deep les va a servir porque si acaso les dan datos, van a hacer, vea, aquí tenemos datos y tenemos 200 datos para eso. Y con 200 datos uno no puede hacer mayor cosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con 200 datos? No podemos usar aprendizaje automático o reconocimiento de patrones. En realidad sí. Hay que hacer un par de trucos como para simular que tenemos más datos. ¿Okay? Bueno, con respecto a eso, de hecho, hay otras cosas que en algún momento veremos, pero por ahora lo que me interesa es hablar de esta validación cruzada de K iteraciones. ¿Okay? Cuando tengo muy poquitos datos, lo que voy a hacer es, voy a hacer múltiples experimentos, de hecho K. Sí, de hecho, por eso se llama validación cruzada de K iteraciones. Y solo para ir adelantando aquí un spoiler, usualmente en la práctica se usa K igual 10. ¿Sí? Pero entonces lo que voy a hacer es, ok, tengo mi set de datos completo. Y si tengo K igual 10, entonces voy a partir esto en 10. Entonces ahí ya tengo mi set de datos partido en 10 franjas.
Y lo que voy a hacer es, voy a entrenar con todas, excepto la primera, voy a entrenar y voy a usar para validación esa que dejé por fuera. ¿Ok? Entonces voy a quitar esa y voy a usar ahora, o a dejar por fuera esta y usar el resto para entrenar y esa que dejé por fuera para validar de forma cruzada. Y así sucesivamente. Entonces después dejo la tercera por fuera, entreno con estas y valido con estas. Y así hago 10 experimentos. Entonces bueno, para cada experimento yo voy a tener una estimación de, bueno, entrené con las otras, entonces ya tuve la mejor hipótesis con ese entrenamiento y entonces puedo medirle el error, o sea, puedo aproximar mi error de generalización usando el error empírico con la hipótesis, pero voy a usar los datos del pedazo que dejé por fuera. Entonces voy a tener como 10 estimaciones de ese error de generalización dejando un pedazo por fuera. Y al final lo que hace uno es decir, ok, entonces mi error de generalización es el promedio de todos los errores que tuve con cada una de las franjas. O sea, voy a promediar 10 errores. ¿Sí se entiende? De hecho, esto es tan estándar que lo van a encontrar listo ahí en Keras y en TensorFlow y eso. Ustedes le dicen, quiero usar una validación cruzada de tanto. Y él mismo agarra entonces el set de datos y empieza a entrenar con el resto, deja por fuera, le mete el otro y ahí hace las 10 y le devuelve. Ok, entonces su error es tal cosa. Si este es muy, muy, muy estándar. ¿Sí se entiende el concepto de validación cruzada? Este es súper útil. De hecho, estoy seguro que si hacen algún proyecto con datos reales de sensores o algo así, lo van a necesitar. Porque casi siempre la cantidad de datos que uno tiene es tan poquitilla que hay que hacerlo. O sea, no hay de otra para estimar de forma realista eso. No hay de otra. Y varían mucho. De hecho, los datillos que uno saca aquí aleatorios varían un montón. Se los puedo asegurar, porque en todas las tesis que he asesorado de maestría y doctorado siempre hacemos eso y es exagerado lo que varía estos datillos de uno al otro. Entonces el promedio anda bien, digamos. Hay un método particular, un caso particular de este y es cuando hay exageradamente pocos datos. Me acuerdo, donde yo hice el doctorado en Alemania, unos colegas estaban haciendo reconocimiento del lenguaje de señas, o sea, el lenguaje de sordos, de señas. Bueno, ellos estaban usando el alemán, obviamente, pero lo interesante ahí es que, bueno, llamaban a la persona que sabía hablar en ese lenguaje y ya le hacía 4 o 5 repeticiones de una frase o algo así. Pero solo tenían entonces como 5 datos para representar una clase y no sé, unos 200 gestos o algo así. Pues era demasiado poco. Ahí fue donde yo conocí por primera vez el leave one out. Y es exactamente eso, de que yo tengo mi set de datos, voy a dejar un solo dato por fuera, entreno con el resto y pruebo qué pasa con ese dato que dejé por fuera. Entonces ya después meto ese dato, dejo el otro por fuera y así. Entonces vean que es el caso de validación cruzada, pero al extremo, de que dejo un dato por fuera. Pero obviamente este se usa cuando la cantidad de datos es exageradamente poca. ¿Sí? Eso va a pasar cuando obtener datos es muy, muy caro. Ok, pasemos al tema de selección de características, que es un caso particular de selección de modelos. O sea, la selección de modelos, digamos, tengo aquí la cajita y aquí estoy usando SVM, entonces los modelos los selecciono, no sé, con el kernel, con los parámetros del kernel y los parámetros de regularización y esas cosas. Ok, entonces esta es una selección, pero también existe el X. ¿Qué uso de X? Cuando ya tengo un problema ahí, no sé qué uso. Por ejemplo, mi último doctorando tenía el problema de predecir cómo se propaga la cigatoca negra en banano, digamos. O cómo se propaga, o cuál es la probabilidad de tener ahí un empeoramiento, ¿cómo se dice eso? Sí, que va a empeorar ¿Deterioro? Un deterioro, gracias. Un deterioro de las plantas por la cigatoca negra en los próximos 15 días. ¿Ok? Y entonces él tenía aquí muchas posibilidades de cosas que usar, como, no sé, radiación solar, CO2,
evapotranspiración ahí que tiene que ver aquí. O sea, cuánto vapor están saliendo ahí de las plantas, humedad del suelo, temperatura, humedad del ambiente, y eran un montón, o sea, eran como 30 variables. Algunos sensores de estos son carísimos. Los sensores para medir CO2 son caros en varios sentidos. Si ustedes quieren un sensor muy preciso, entonces hay que pagar mucha plata. Si quieren un sensor no tan preciso, pagan menos. Sea cual sea el tipo de sensor, hay que estarlos calibrando. Como tenemos el maravilloso trópico, entonces los sensores estos casi siempre son cosas que bueno, los de humedad, por ejemplo, se clavan en el suelo y ahí la conductividad del suelo es lo que sirve para medir esa humedad, pero las platinas que están clavadas en el suelo se van a oxidar con el tiempo. Entonces, bueno, cambian las propiedades de todo, entonces hay que volverlos a calibrar para saber qué humedad es. Bueno, todo eso agrega los costos involucrados de todas estas cosas. Entonces, obviamente, la selección que uno quiere hacer aquí de qué le puedo pasar al clasificador está asociada a costos reales. Por ejemplo, cada una de estas entradas es un sensor que puede valer hasta $2,000. Y si queríamos que esto lo usaran agricultores así, pequeños, que no tienen esos presupuestos, entonces había que seleccionar cosas que si fueran muy fáciles de medir, la temperatura de ambiente o la precipitación, que se puede poner ahí un tubillo y medir relativamente fácil. Bien, entonces eso es un problema muy serio en reconocimiento de patrones. Además de que lo que acabamos de ver es que la dimensión de Vapnicher-Bonenkis depende de ese ODN. O sea, y si tengo muchas entradas, entonces es altamente probable que esta cosa, para una cantidad constante de datos, se sobreajuste o no, porque pueden ser insuficientes, porque la dimensión, si tengo muchas, la dimensión de Vapnicher-Bonenkis va a ser tan alta que yo puedo separar todas las clases. Y entonces me puedo aprender las cosas de memoria, o sea, tengo mucha varianza en mi modelo. Y si eso es así, estoy listo. Entonces, por este lado, un poco de teoría de aprendizaje, sé que mantener estos vectores chiquititos, mejor, ¿sí? Por otro lado, más realista, del jefe y el de la empresa o del proyecto que ustedes estén vendiéndole a alguien, de mantener el costo bajo aquí también obviamente es interesante. Entonces, por todo lado es útil mantener esto lo suficientemente bajo. Pero obviamente lo quiero mantener no tan bajo que ya empiece a degradarse la respuesta que puedo obtener de esta cosa. Entonces, bueno, ahí no es la selección del modelo en sí, pero sí un poco de, ok, que voy a usar yo como entrada para mi modelo. A eso vamos a hablar de selección de características. Cada una de estas cosas es lo que llamamos característica, ¿verdad? O sea, radiación es una característica, CO2 es una característica, H2O. O en el problema de la primera clase, el número de baños, el área de la casa, número de jardines o área de los jardines, etcétera, etcétera. Todas esas son posibles características que podemos usar. Entonces, de nuevo, por todas esas razones queremos bajar n lo más posible, pero no más. O sea, lo suficiente, pero no más. Y esas cosas son siempre difíciles porque, ok, yo querría usar uno, pero de fijo que con uno no voy a poder hacer muchas tareas. Bien, entonces si tenemos n características, okay, si aquí hay n características que entran a mi clasificador, hay 2 a la n posibles subconjuntos de características. O sea, yo puedo usar solo esta, o solo esta, o solo esta, o estas dos, o estas dos, o estas dos, o esta con esta, o esta con esta, o esta con esta. Y ahí empieza a hacer uno todas las permutaciones, eso le da 2 a la n. ¿Ok? No sé, si yo tuviera 20 sensores ahí para escoger, de hacer 2 a la 20 pruebas, no es realista. Okay, yo no puedo hacer ahí, ¿cuántos 2 a la 20? 16 millones y pico. Yo no puedo hacer 16 millones de pruebas solo para ver cuáles características uso. Entonces, bueno, tengo que buscar otras formas no exhaustivas de hacer esas pruebas. O sea, ¿cómo selecciono yo de estas n características? ¿Cuáles uso? Entonces hay varias estrategias. En realidad se llaman greedy en inglés, estrategias avaras, que es haciendo la suposición de que yo puedo seleccionar una por una y que voy a llegar a la mejor aproximación. Eso es una falacia.
O sea, haciendo una por una yo no necesariamente llego a la mejor aproximación, pero va a llegar a algo aceptable. Entonces, la primera estrategia que vamos a ver se llama búsqueda hacia adelante. Ok, entonces voy a inicializar mi conjunto de características que voy a usar con el conjunto vacío. O sea, no tengo ninguna característica seleccionada. Voy a ir una por una. Una por una aquí de las n que tengo, voy a ir una por una. Si tengo 20, entonces voy a tener que hacer 20 experimentos. Son experimentos, significa entrenar y todo eso, ¿verdad? Ok, entonces voy a probar la primera. Y a la primera se la voy a meter aquí a un conjunto de características que le voy a llamar f sub i. Entonces, por decirlo así, en la primera corrida voy a evaluar la primera solita y ya la voy a meter ahí en f sub 1. La segunda solita en f sub 2. La tercera así hasta el n. Entonces ya va a tener n f's. Y voy a asignarle a mi conjunto, bueno, voy a seleccionar como características la mejor de esas n. ¿Sí? Entonces ya tengo la primera seleccionada. Para hacer el segundo experimento lo que voy a hacer es, ok, voy a agarrar ahora, perdón. Aquí dice una pregunta que aquí dice f sub i es igual a f unión i. Entonces, f sub i es un conjunto. Sí, los f's son conjuntos. O sea, el f sería un conjunto de conjuntos. No, Porque cada f sub i es un conjunto. Sí, pero aquí lo que estoy haciendo es asignándole a f, el f sub i así como estaba. Y el f sub i nada más tiene cuáles features usted ha ido seleccionando. Sí, o sea, por el momento solo tengo una. En la primera corrida, cada f sub i tenía solo un feature. Y ahora ya tengo, ya tengo, bueno, en la primera corrida solo tengo un feature por cada f sub i, y mi f entonces al final va a tener solo ese feature. Está bien, creo que ya veo. Ok, y ahora viene la segunda corrida. En la segunda corrida lo que me fijo es, ok, el i que estoy evaluando ya está en el conjunto de features. Si no está, entonces se lo voy a agregar. Por ejemplo, digamos que en la primera corrida yo dije que la 19 era la mejor. Entonces, por el momento mi f es 19. ¿Ok? Pero entonces ahora empiezo a hacer las pruebas. Entonces mi f sub 1 va a ser, f sub 1 en la segunda corrida va a ser a 1 con 19. ¿Ok? Entonces voy a probar con esos dos features. Y voy a entrenar el clasificador. Después voy a entrenarlo con f sub 2. Va a ser 2,19. Y así sucesivamente. Ok, ya recorrí todos. Y voy a ver, ok, cuál fue el mejor. Entonces me va a decir, ok, en esta segunda corrida el mejor fue el que dijo que era 15,19. ¿Sí? Vamos a la tercera corrida. Entonces voy a seleccionar que no sé, la 1 con la 15 y la 19 hago el experimento, la 2 con la 15 y la 19 hago el experimento, etcétera, etcétera. Y así hasta que yo alcance un número mágico que me defino, que ok, yo tengo plata para 4 sensores, entonces voy a seleccionar las mejores 4 y se acabó. ¿Ok? Entonces de las 20 voy a seleccionar las 4 con esta iteración. ¿Sí se entiende? En realidad es muy heurístico el asunto, no hay aquí ninguna magia, es como para no hacerlo. ¿Por qué digo que esto es una aproximación del óptimo? O sea, si hacemos las 2 a la n combinaciones, es que es posible que esta cosa, de hecho ocurre a veces, que hayan características como que compiten entre sí. Entonces, si yo uso una u otra, o sea, las combinaciones puede ser que la mejor que yo hice con este experimento no es en realidad la mejor, porque con una combinación un poco distinta sí hubiera alcanzado más resultados. Por ejemplo, yo seleccioné en la primera que la 19 es la mejor, pero resulta que sí, que la 19 es la mejor sola, pero en conjunto con otras no funciona tan bien. O sea, ya es posible que en realidad si selecciono 2 nada más, es posible que las mejores 2 no tuvieran a la 19, porque ahí competían entre sí. ¿Ok? Eso es fácil de demostrar que es posible, pero aquí lo que estamos haciendo es una estrategia greedy, que usualmente son aproximadas. Greedy es así como avara, porque yo voy a decir, agarre la mejor, y agarré la mejor y ya digo que esa es la mejor, aunque eso no sea cierto. ¿Sí?
¿Aprobé? Sí, señor. Pero este método es para ahorrar muestras más que procesamiento, ¿verdad? Esto es para encontrar cuáles son los features que yo debería usar. No son Sí, datos, pero son features. aquí lo avaro es ser avaro en las muestras, porque los sensores cuestan mucho, ¿no? Más o menos. O sea, aquí estamos asumiendo que usted está en investigación y desarrollo. En investigación y desarrollo usted sí puede comprar el sensor caro. Lo que usted no quiere es que su producto lo tenga. O usted quiere minimizar el costo que el producto final va a tener, pero usted en los experimentos sí puede usarlo. Ok, lo que estaba Puede pedir pensando es final, que, o lo que sea. sí, es que si uno tiene, si no está demasiado presionado con procesamiento, podría hacer todas las combinaciones de los features y Eso casi ver. siempre es prohibitivo por tiempo. Por ejemplo, 16 millones de entrenamientos. ¿Cuánto les estaba durando a ustedes el entrenamiento de un Support Vector Machine con el MNIST, por ejemplo? Que el MNIST es un caso pequeñito. Así es que yo me estaba imaginando que este era uno de los de pocas muestras, como de las 20 muestras. De nuevo, no estamos hablando de muestras. Muestras es el conjunto de datos. De hecho, el mismo MNIST, el mismo MNIST, ustedes el N en el MNIST es 28 por 28. O sea, lo que le entra al clasificador de ustedes aquí son 28 por 28. ¿Cuánto es eso? 784. O sea, la dimensión de entrada que ustedes tienen es 284. Por decirlo así, si yo, 784. Si yo no quisiera usar todos los píxeles para clasificar el asunto, si yo le dijera, no use los 784 píxeles por la razón que fuera, entonces ustedes tendrían que probar, si quieren hacerlo exhaustivo, 2 a las 784 posibles combinaciones. Pruebe sobre el primer píxel, el segundo, el tercero. Después pruebe el primero con el segundo, el primero con el tercero, etcétera, etcétera. Después el segundo con y ahí, bueno, explota eso, ¿verdad? Son miles de millones. Y para cada uno de esos tendrían que hacer el entrenamiento para ver si con eso les funciona. O sea, es Sí, en este prohibitivo, caso no sería útil. sí, eso no se puede hacer. Bueno, y esto es con imágenes. Con imágenes esta parte no es tan importante, pero sí cuando tienen sensores o ese tipo de cosas. ¿Sí? O incluso datos, pero datos que son muy caros de calcular. O sea, datos derivados de alguna aplicación o alguna cosa estadística que tengan que hacer, pero que, no sé, que tienen que aplicar una encuesta para poder sacar el dato o alguna caramba así. Bueno, si es muy caro, no. Pero, no sé, si la precisión que ustedes necesitan para algo tiene que ser así, pero tiene que ser súper elevada. Y ustedes saben, es que este sensor yo estoy seguro que me va a servir de maravilla para eso. Entonces, aunque sea caro, uno hace la prueba. Y entonces ya le puede decir al cliente o a quien sea, vea, si usted quiere vender esta precisión, con este sensor alcanzaríamos esto. Si no la quiere, la quitamos y lo mejor que podríamos darles es esto. Y que él decida si quiere la versión cara o quiere la versión más barata pero con menos precisión. De nuevo, esto ya es como una parte mucho más realista. En la práctica esto pasa mucho. Y de hecho fue un vacilón porque con el doctorando este que les comento, hay una empresa que hace estaciones meteorológicas llena de sensores, no me acuerdo quién era. Bueno, de por sí no podría mencionarles el nombre. Pero recuerdo que ellos lo que querían era que la investigación de él sirviera para demostrar lo bien que serviría tener, no sé, eran como 40 variables ahí en la estación meteorológica. Y más bien la tesis de él lo que demostró es, no, solo se necesitan 4 y las 4 casi siempre no necesita uno una estación meteorológica para medirlas, sino ahí con cosas sencillitas. Y con eso era más que suficiente para predecir. Entonces ahí, y obviamente a la empresa esa no le interesaba que alguien le dijera que en realidad el chunche que estaba haciendo no es necesario. No es necesario pagar $20,000 para algo que con $100 tienen ahí ya todos los datos que necesitan. Pero bueno, para eso de hecho el estudiante mío hizo un montón de trabajo en esto, de selección de características. Todo esto, bueno, esta cosa que acabamos de hacer, bueno, este algoritmo de búsqueda hacia adelante es un caso particular de lo que llamamos de selección de envoltura. O sea, prácticamente nosotros metemos a nuestro clasificador, a nuestro Support Vector Machine o a la cosa que queremos usar como en un paquete. Y ese paquete lo vamos a estar evaluando con diferentes entradas, ¿sí?
Hay otro algoritmo que es exactamente el contrario, que se llama búsqueda hacia atrás, que es cuando no tenemos demasiadas features, que es exactamente lo mismo para al revés. O sea, le metemos todos los features y entonces buscamos, ok, ¿cuál de esas es la que menos afecta, digamos? Entonces esa la quitamos. Y después de las n-1 que quedan, buscamos cuál es la que menos afecta y esa también la quitamos. Y ahí vamos hasta que quitamos las que afectan menos, ¿sí? Entonces, como de atrás para adelante. Eso se llama búsqueda hacia atrás. Entonces ya tenemos búsqueda hacia adelante, que es de cero ir buscando las mejores, o hacia atrás es de todas ir quitando las que menos afectan, o sea, las más irrelevantes. Ok, pero de nuevo volvemos a que con cada set de características que yo tenga, tengo que entrenar el sistema para ver qué tanto es. Y eventualmente, si lo quiero hacer bien, puede ser que necesite no solo hacer un entrenamiento normal, sino hacer la selección de modelo. O sea, porque puede ser que con 4 características este Support Vector Machine es fantástico si uso RBF, pero si uso 3 puede ser que el polinomial funcione mejor. Entonces puede ser que para cada caso de número de características que yo le meto, necesito evaluar varios hiperparámetros. Entonces, los entrenamientos que va a tener que hacer para cada caso son eternos, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy caro. De nuevo, mucho de lo de venta de servicios en inteligencia artificial o en estas cosas de machine learning se van por este lado, de que uno le optimiza a un cliente un modelo. O sea, para ciertos datos, ciertas características, uno se pone ahí a diseñar scripts y cosas que hagan todas las pruebas para minimizar costos y cosillas de esas. Minimizar costos sin bajarle mucho la precisión, digamos. Pero bueno, en estos dos métodos que acabamos de hacer son métodos de ODN al cuadrado, o sea, la complejidad. Hay un cuadrado de posibilidades. No es exponencial, por lo menos no es 2 a la n. O sea, pasar de 2 a la n a n al cuadrado, o sea, un O aquí exponencial a un O de n de n al cuadrado, perdón, es una maravilla de cambio. O sea, 2 a la 20 son 16 millones, pero 20 a la 2 es 400. O sea, pasar de 16 millones a 400 pruebas es una diferencia significativa. Pero el punto es de que ese entrenamiento que tengo que hacer para cada una de las 400 sigue siendo muy caro. Entonces pasamos a otra cosa que no es el RAP, este RAP model, ¿sí? el Feature Selection con RAP Modeling. Nos vamos a pasar ahora al Feature Selection por filtrado. ¿Ok? Que es, ok, olvídese del clasificador y veamos las entradas solitas. ¿Ok? Veamos a ver si de las entradas yo ya puedo inferir si hay algo que me sirve particularmente. ¿Ok? Y ahí lo que vamos a usar casi siempre son heurísticas. O sea, cosas ya, bueno, más o menos heurísticas para determinar qué tiene sentido usar sin tener que entrenar nada. O sea, a mí me dan los datos y yo analizo esos datos directamente a ver qué me sirve. ¿Ok? Entonces, la idea es asignarle algún score a cada feature, o sea, a cada característica, a cada una de los datos que están entrando aquí al clasificador, a cada un escalar de estos. Bueno, incluso los puedo agrupar en pares si por alguna razón eso tiene sentido, pero a cada uno de esos yo le voy a asignar un score. ¿Sí? O sea, este tiene el score de S0, este tiene el score para S1, el score del 2, etcétera, etcétera. Y entonces voy a seleccionar las que tengan el mejor puntaje ahí. Una cosa que uno puede usar hacia la carrera es qué tan correlacionado está un feature con la salida, digamos, que tiene que tener. O sea, no la salida que da este clasificador, sino con la del entrenamiento. Sí, con esta, aquí. Entonces, la salida que tengo yo del entrenamiento, ¿cómo lo correlaciono? Así, estadísticamente, ¿cómo lo correlaciono con esto? Sin embargo, no sé si ustedes han visto esas correlaciones que no tienen ningún sentido, que existen por todo lado. Vamos a ver. Aquí hay una página, no sé, ahí lo acabo de buscar, espero que no salga nada raro, pero... O sea, ¿cuánto gasta Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología? Está altamente correlacionado con el número de suicidios porque se ahorcan, se estrangulan o se sofocan. O sea, que tiene absolutamente ningún sentido. La correlación es 99.79%. El número de gente que se ahoga cayendo a una piscina
está altamente correlacionado con el número de películas en el que Nicolas Cage aparece. Sí, ahí tiene una correlación de ¿qué? Del 66%. Bueno, esa no está tan alta. El número el consumo de queso por cabeza está muy correlacionado con el número de gente que se muere porque se enredó en las sábanas. Y esa está un 94% de correlación. ¿Ok? El punto aquí es que correlación no implica causalidad. O sea, puede ser pura casualidad. ¿Sí? O sea, que exista correlación no quiere decir que ese X produzca ese Y, sino que por pura casualidad se dio que parecían. Entonces esto puede inducir fuertemente a error. O sea, nada más aquí hay que tener cuidado. Voy a ponerles aquí un signo de advertencia. Tengan cuidado con eso. O sea, puede servir en aplicaciones relativamente sencillas, que todo es así como muy directo. Uno puede usar esto y seleccionar las características que tienen ahí mayor correlación. Podría funcionar. Entonces, como alternativa, hoy en día se usa mucho teoría de información. De hecho, ustedes en el proyecto 1 ya usaron Entropía cruzada. Entropía cruzada, sí, gracias. Entropía cruzada es una cosa muy, muy relacionada con todo esto. Pero aquí, digamos, una métrica que uno usa mucho es la que se llama información mutua. ¿Ok? Que vamos a revisar, ok, cuánto se relaciona una de esas entradillas con la salida esta, la que yo meto aquí, por aquí para comparar. Cuánto la cantidad de información que tiene X y Y están mutuamente relacionadas. Entonces, para eso usamos esta propiedad, que si son binarias, las entradas se puede ver de esta forma. Si no son binarias, bueno, hay fórmulas por ahí muy parecidonas. Que aquí relacionan la probabilidad conjunta de ver a X y Y con la probabilidad de ver a X y a Y de forma independiente. Vean que si, por ejemplo, X y Y fuesen estadísticamente independientes, o sea, no hay ninguna relación, X y Y no parecen tener ninguna relación, entonces esto que está aquí arriba sería igual a PXY por P de Y, que es precisamente la definición de independencia estadística. Y si esto de aquí es igual a esto es exactamente el mismo denominador. Entonces esto se cancelaría con esto y me queda el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces me dice que la información mutua, cuando estas dos variables están estadísticamente, bueno, tienen independencia estadística, es 0. Yo no puedo inferir absolutamente nada de Y a partir de X, estadísticamente hablando. Ahí esta métrica se puede usar para esas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo estimamos estas cosas? Ahí lo podemos hacer con histogramas o cualquiera de los métodos de estimación con kernels que vimos hace unos días. A ver, esta información mutua que viene de la teoría de la información está muy asociada a la entropía, que es, como les digo, ya lo vimos ahí con el cross entropy que teníamos en el proyecto. Están muy, muy asociados. Y de hecho hay una métrica que se llama la Kullback-Leibler, que también este término les va a salir por todo lado en papers modernos de esta cosa. Relaciona dos distribuciones probabilísticas. ¿Sí? O sea, cuando ustedes quieren ver qué tan distinta es una distribución probabilística con otra, usan Kullback-Leibler. No es una distancia porque es asimétrica, pero se puede demostrar que esta información mutua entre X y Y es lo mismo que la divergencia Kullback-Leibler de la probabilidad conjunta de X y Y con la probabilidad como si fueran independientes, de verlo como si hubiesen sido independientes. Entonces, de nuevo, aquí yo voy a seleccionar las features o las características que tengan la mayor información mutua con entradas y salidas. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Más o menos. Profe, Sí, señor. ¿qué era la doble raya? Es la forma en la que uno usa el operador de Kullback-Leibler. Aquí va una distribución probabilística y aquí va la otra, que se usa así, por tradición. ¿Sí? Nada más significa, ok, aquí va la distribución 1 y aquí va la distribución 2. Y ya. Y esto les da una métrica ahí. Es muy parecida a esta, Sí, de hecho. información mutua. Ok.
Sí, información mutua es esta. Esta cosa es información mutua. La de Kullback-Leibler es muy parecido, solo que, no sé, será aquí como el A y aquí el A entre B o algo así. Pero bueno, de hecho esto es más así como es probabilidad bueno, sí, métricas para medir distancias entre probabilidades. Y este se usa muchísimo en aprendizaje automático. Cuando uno hace las cosas más basadas en teoría de información, así como el cross entropy. De hecho, creo que el cross entropy también hay una forma de expresarlo en términos del Kullback-Leibler. Ok. Bien, entonces, igual con el método de filtrado, usualmente seleccionamos K entradas de las N que tenemos. Quiero seleccionar K y ahora sí viene el problema. ¿Y cuál K uso? Ok. Entonces, para usar K, usualmente tengo que hacer experimentos con distintos K y darme contento ahí con algún número no muy pequeño, pero tampoco muy grande. O sea, es el típico problema que vamos a tener en todo esto siempre es, las cosas no pueden ser muy poco y no pueden ser muchas, pero no tengo idea en qué rango tengo que hacerlo. Ustedes mismos ya lo vieron con esta tarea de Support Vector Machines. Muchos me preguntaron cuántos C uso. De ahí no use 2 porque es muy poquitillo, pero no use 100 porque es demasiado. Entonces hay que buscar ahí algún número sensato como para poder ver tendencias. Ok. Entonces, cambiamos aquí un poquillo de tema, algo que ya más o menos han visto, y, por lo menos en el proyecto 1 sé que tuvieron que haberlo visto, y es métricas de clasificación. Hay un tema por ahí nada más que sí sé que no hemos visto, pero que va a tener que ver con esto, con clases desbalanceadas. Clases desbalanceadas es cuando en mi set de entrenamiento tengo 10 datos de una clase y 2 millones de otra. ¿Ok? Por ejemplo, acabo de terminar una tesis de licenciatura de electrónica en que teníamos que detectar en imágenes mariposas. Tenemos que detectarle la cabeza a unas mariposas ahí. En la imagen, ¿cuántos píxeles corresponden a cabeza de mariposa versus cuántos no corresponden a cabeza de mariposa? Entonces aquí hay un desbalance, pero espantoso. O sea, la cantidad de cabezas de mariposa en todo nuestro set tenemos 70,000 imágenes o algo así, pero la cantidad de píxeles de cabezas versus no cabezas son extremadamente pocas. ¿Ok? U otro ejemplo típico es en medicina. ¿Ok? Digamos, esto es muy, muy usual. Cáncer, detección de cáncer en radiografías o por medio de estudios de sangre o lo que sea. ¿Ok? Entonces entrenamos un modelo, digamos con regresión logística. Entonces me va a decir 1 si el paciente tiene cáncer o 0 si no. ¿Ok? Entonces digamos que yo mido que hay un 1% de error en el conjunto de prueba. O sea, donde error es simplemente que coincide lo que el sistema me tiene que haber dicho con lo que es. O sea, mi dato de verdad, yo hice un set de prueba y le doy un dato de alguien que tiene cáncer y él me dice, no, no tiene cáncer. Eso es un error. Entonces cuento esos errores y un 1% de error es lo que tengo. ¿Ok? Un 99% de diagnósticos correctos. ¿Esto será bueno o será malo? Decir que tengo un 1% de error, ¿eso será bueno o será malo? Y aquí viene el primer enorme problema. No puedo decir. Yo no sé si eso es bueno o eso es malo. Parece que es muy poquitillo, pero no necesariamente. Porque este es un típico problema de clases desbalanceadas. O sea, por dicha, bueno, parece que el estudio este que hizo la gente, solo un 0.5% de los pacientes tendría cáncer. O sea, es gente que ya fue donde el oncólogo, digamos, de los que se hacen un cierto estudio por sospechas, digamos que solo un 0.5% de los pacientes tiene cáncer. Pero entonces veamos aquí, mi sistema me da un 1% de error para una cosa en la que yo sé que a priori que solo 0.5% de los pacientes tendrá cáncer. Entonces, ok, este es un regresor logístico, ¿verdad? Si yo dijera, o sea, si yo sé solo 0.5% de la gente tiene cáncer, yo puedo darme una nueva hipótesis y decir ningún paciente tiene cáncer. Si yo me hago algo así, nada más,
O sea, h de x es igual a 0 siempre. Así nada más me lo defino. ¿Cuál es mi error? 0.5%. 0.5%. O sea, decir que nunca tengo cáncer es mejor que el HDN que entrené por clasificación logística. Solo tendría 0.5% de error en vez de 1%. ¿Sí lo ven? Entonces es malísimo. Sí, es malísimo. O sea, me queda más fácil decir que nunca nadie tiene cáncer y ya. ¿Tiene cáncer? No. Pero ni ha visto los datos, no importa, no tiene. O sea, es solo como para apoyo moral, digamos. Nada más le dice a la gente, no, usted no tiene cáncer, ya. Y eso nos va a pasar mucho cuando hay ese desbalance que les digo. O sea, por ejemplo, si yo usara un clasificador así para mariposas, mejor nada más digo, no, ningún píxel es cabeza de mariposa. Y no cometería poquitísimo error. Sí, porque son tan poquitísimos píxeles con respecto al total, los que son cabeza, que si yo digo que no, nada de mariposa, voy a tener un error bajísimo, como el 0.0001%. Entonces, no es la gracia. Si ven el problema aquí de que existe con estas clases desbalanceadas. Y lamentablemente en la mayoría de los casos es así, porque uno anda buscando, ok, predígame cuál es la probabilidad de falla en tal sistema. Y en un sistema que funciona bien la mayoría del tiempo, la probabilidad de falla es bajísima. Entonces yo también puedo nada más hacer un sistema que dice, no, todo está bien. Y entonces el error va a ser muy bajo. Pero entonces, bueno, eso hay que ver cómo lo solucionamos, porque obviamente hay algo que no está bien por ahí. Entonces vamos a ver cómo cambiamos eso. Para eso se usa la matriz de confusión, ¿no? Como Exactamente. Exactamente para eso se usa la matriz de confusión. Pero, sí, que detalles el detalle o el centro de uso de la matriz de confusión es porque si no, ver nada más el error así, como cuántas veces me equivoco, nos da falsas apariencias de que cosas podrían ser mejores. Entonces necesitamos mejores métricas, ¿sí? Entonces aquí igual, cosas que son muy confusas cuando uno usa solo el error, así como el error en cuántas veces me equivoco. Digamos que tengo un algoritmo 99.2% de acierto, o sea, 0.8% de error, y le hice un cambio y pasó a 99.5% de acierto, o sea, 0.5% de error. Yo puedo decir, ¿mejoré algo o no? ¿Ok? En realidad no puedo decir nada. O sea, porque todo depende mucho de qué tan balanceadas o desbalanceadas estén esas clases para saber cuánta mejora es esto. ¿Ok? Porque puede ser que sí que este pequeñísimo cambio de aquí, dice, ahora está agarrando un montón de pacientes que sí tienen cáncer bien. ¿Sí? Que entonces podría ser una mejora significativa, pero no lo podemos ver. Ok. Entonces ahí entra, como decía el compañero, la matriz de confusión. Y los dos métricas que se derivan de ahí más usuales son la precisión y la exhaustividad. En exhaustividad en inglés se le dice o sensibilidad, o bueno, en español, o sensibility en inglés, o recall. Son tres nombres para lo mismo. ¿Ok? Y en la matriz de confusión, bueno, ya lo conocemos. Hay dos estándares para la matriz de confusión. Está una en la que ponen el valor real aquí en las columnas y el valor predicho en las filas. Y está la que lo ponen al revés. De hecho, si ustedes ven la Wikipedia, en la Wikipedia está al revés. Pero esta la uso aquí porque es la que Keras y TensorFlow y todos les tiran. Si ustedes les piden las matrices de confusión, se las tiran en este formato. En que aquí va el valor real y aquí el valor predicho. De hecho, esa cambiadera de dónde está el real y dónde está el predicho hace que yo nunca me pueda aprender cuál es la precisión y cuál es la exhaustividad. Porque en una es normalizar las columnas, en otra es normalizar las filas, pero ya no sé cuál es cuál. En todo caso, bueno, veámoslo aquí. Entonces, yo tengo una clase que, digamos que esto es y igual 1 y esto es y igual 0. ¿Sí? Entonces, igual, aquí me predice y como 1 o me predice y como 0. Entonces, si me predice, bueno, si es 1 y me predice 1, eso lo llamo verdadero positivo. Si es 1, pero me lo predice como 0, o sea, me lo predice como negativo, entonces es un falso negativo.
Si yo en realidad tengo un 0, pero me lo predice como 1, tengo un falso positivo, y si tengo un 0 y lo predice como 0, estoy en un verdadero negativo. ¿Ok? Entonces, precisión es de todo lo que él dice que es 1. O sea, el modelo me dice, hey, esto es 1. Hey, tiene cáncer. Entonces, de esos que está diciendo que tiene cáncer, ¿cuántos verdaderamente tienen cáncer? ¿Sí? Eso es precisión. Exhaustividad es al revés, es yéndome en este lado. De lo que en realidad, o sea, de los pacientes que realmente tienen cáncer, no de los que él predice que tienen cáncer, de los pacientes que realmente tienen cáncer, ¿cuántos se los predice como que tienen cáncer? ¿Sí? Entonces, en uno, bueno, aquí en este formato, exhaustividad yo normo en este pedazo, o sea, hago bueno, de hecho creo que tengo esas cosas, permiso. Precisión es aquí, entonces hago verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos positivos, o sea, normando aquí. Pero exhaustividad es al revés, es aquí, ¿sí? Verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos. ¿Sí? Eso es precisión y exhaustividad. En realidad hay un montón de cosas definidas pero bueno, en la práctica casi que se usan estas dos. Ahorita vamos a ver otra, pero que se usan una cosa más clásica, más electrónica, digamos, del ROC. Pero bueno. Por convención, y esto es estadístico, es una convención estadística, la clase poco frecuente, la clase poco común corresponde a y igual 1. O sea, si muy pocos pacientes tienen cáncer, entonces el hecho de tener cáncer es 1. Sí, de hecho, ustedes oyen a los médicos que dicen el examen salió positivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienen la enfermedad. Sí, entonces eso es una convención usual que viene más de la estadística que de otro lado. Entonces aquí en clases desbalanceadas siempre vamos a poner el y igual 1 como el caso que ocurre rara vez. Ok, bueno, entonces aquí vemos precisión y exhaustividad, la que las acabamos de ver. Hay una que se llama exactitud, o accuracy en inglés. Y el accuracy es todo lo que él hace bien, o sea, estos dos divididos entre todos, ¿sí? Y el error es al revés, todo lo que él hace mal, estas dos divididos entre todos. Ok, esto se ve de vez en cuando, pero en realidad ya se ha demostrado que no dan como suficiente información, como acabamos de ver. Este error es muy... no dice mayor cosa porque no sabemos qué está pasando. Casi siempre para saber qué está pasando necesitamos estos dos. Y los dos. Alguien me puede decir que tiene muy buena precisión, pero la pregunta, después de un tiempo, si alguien me dice esto tiene una precisión de tanto, mi respuesta directa es: ¿y cuál es el recall? ¿Cuál es la exhaustividad? Porque lo que andamos buscando es que los dos, tanto precisión como exhaustividad, que los dos sean altos, no solo uno de los dos. ¿Ok? Vean que cuando hacíamos eso de que yo digo a mi hipótesis, nunca tiene cáncer el paciente, que tenía menor error, en realidad tiene exhaustividad 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en exhaustividad es verdaderos positivos, y yo nunca voy a decir que eso fue positivo, porque siempre estoy diciendo que es 0. Entonces esta cosa es 0, y al meter 0 aquí, mi recall sería 0. ¿Sí? Entonces con eso ya estoy detectando, esa hipótesis en realidad no sirve para nada. Yo necesito algo que sea preciso y que sea exhaustivo. Ok. Retomemos el clasificador con regresión logística. Entonces, no sé, en regresión logística tenemos aquí este bendito sigmoide, ¿ok? Yo voy a asignarlo a la clase 1 cuando me paso de aquí, y a la clase 0 cuando me paso de aquí. Profe, Sí, señor. Una pregunta antes de que pase de tema. ¿Qué se hace con la precisión cuando una columna es completamente 0? Digamos que habría como una división por 0 que se pone de precisión. Déjenme pensar, porque eso estaría muy raro. Si la precisión es 0, sí significa que nunca hubo verdaderos positivos, ni nunca hubo falsos positivos. O sea, nunca predijo algo como esto. De eso no sirve de nada. La precisión ahí se definiría como 0, en el sentido de que no hay información para decir nada. ¿Sí? Ok.
O sea, estos valores todos van a ir siempre entre 0 y 1. El ideal es 1 y 1. Si usted tiene aquí 0 entre 0, en realidad, pero desde el punto de vista de qué es lo que significa eso, es que no, usted nunca va a pegar algo. ¿Okay? Entonces dice la precisión es 0. Bien, entonces veamos aquí un compromiso entre precisión y exhaustividad. De nuevo, nosotros decimos que es clase 0 si esta precisión es menor aquí que 0.5. Y que es clase 1 si es mayor que 0.5. Así lo hemos hecho hasta ahora, ¿cierto? Esta cosa es mi zeta t por x y esta cosa es mi h de zeta t por x. Entonces, cuando zeta t por x es 0, ahí, de aquí para allá empiezo a predecirlo como clase 1 y de aquí para allá empiezo a predecirlo para clase 0. Entonces, de hecho, aquí viene algo que fueron varios de ustedes los que me preguntaron cosas respecto a esto, de una función que tiene Keras de Precision Recall Curve o algo así. Bueno, una función ya lista para sacar las curvas de precisión exhaustividad. Resulta que aquí este umbral yo lo puedo variar. O sea, yo puedo de este h decir, ok, si esto es mayor que 0.5, yo digo que es clase 1. Y si es menor que 0.5, yo digo que es clase 0. Pero yo puedo correr este umbral. ¿Sí? Yo puedo decir, ok, voy a poner aquí 0.75 como umbral. Entonces, solo de aquí para acá voy a decir que es clase 1, de aquí para acá digo que es clase 0. ¿Sí lo ven? Pero entonces, para decir yo que es clase 1, voy a tener que estar mucho más seguro. Entonces van a haber cosas que usualmente hubiera dicho yo que es clase 1, pero que voy a decir no, es clase 0 porque no estoy suficientemente seguro. Entonces digo que es clase 0. Entonces, bueno, ahí podemos cambiar ese umbral o al revés. Yo puedo bajarlo. Y aquí si pongo 0.25, entonces de clase 1 va a ser muy fácil clase 1 y tiene que estar muy poco seguro para ser clase 0. Entonces con ese cambio de ese umbral, en realidad vamos a cambiar el recall y el precision simplemente por cambiar ese umbral. Y eso es lo que está haciendo la métrica esa que ustedes estaban usando. Bueno, los que jugaron con esa función, esto es lo que está haciendo esa función exactamente, cambiando este umbral, diciendo que si la salida de la red es mayor que 0.5, menor que 0.5, bueno, el tau que él usa para decir mayor que tau, aquí, o menor que tau, este tau es el que él iba a estar cambiando para hacer la curva, pero eso no es lo que yo les pedí. ¿Okay? Yo les pedí para cambiar C o cambiar el parámetro gamma en el RBF o cambiar cosas de esas, no cambiar este umbral. Ok, entonces, bien, si nosotros subimos este umbral, vamos a estar muy seguros cuando decimos que es clase 1, o sea, cuando tiene cáncer. Con eso aumentamos precisión, pero bajamos exhaustividad. ¿Sí? O sea, yo puedo a la fuerza obligar a que mi clasificador va a ser más preciso. O sea, cuando él dice tiene cáncer, te fijo que lo tiene. Pero van a haber casos de cáncer que yo no veo. Eso significa esto. ¿Okay? Que no tengo exhaustividad, que no soy exhaustivo, no pesco todos los casos, significa eso. Pero cuando digo que algo es con mayor probabilidad. Sí, eso ocurre cuando subo el tau. Y al revés, cuando bajo el tau, más bien voy a incrementar la exhaustividad. O sea, voy a pescar casi todos los casos de cáncer. Pero algunos de los que pesco, que yo digo que es cáncer, no lo eran. Y entonces eso implica que estoy bajando la precisión. ¿Sí? Entonces, en la vida práctica eso tiene consecuencias. O sea, si yo incremento la precisión, eso sería como para no decirle a alguien que tiene cáncer cuando no lo tiene. O darle quimioterapia a alguien que en realidad no tenía cáncer, por ejemplo. Entonces yo no quiero el caso 1, pero tampoco quiero el caso 2, porque si yo, no sé, un señor ahí tenía cáncer y yo le digo, no, usted no tiene cáncer, pero sí tenía, y entonces no se le dio tratamiento, y eso tampoco se quiere, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dilema que de hecho en este momento con los famosos tests del coronavirus está ahí en todo el debate. Se quieren tests que sean precisos y exhaustivos. Pero hay unos que no, los baratieri, que la gente le reclama a la caja que por qué no compra esos baratos, es porque los baratos precisamente son esos, entiendo que son muy poco precisos.
No, ya no me acuerdo, yo creo que no eran ni precisos ni exhaustivos, pero bueno. Ah, perdón. Sí, señor. Exhaustivos son los que identifican a todos los que sí pertenecen y meten algunos que no, ¿verdad? O al revés. Exacto, exacto. Tienen muchos Ok. falsos positivos. Y precisión es que tengo muchos falsos negativos. Bueno, no, vamos a ver. Precisión es que sí, que se me escapan unos falsos negativos. Sí. O sea, cuando algo es preciso es que si me dijo que es, yo le puedo creer que es. Pero puede ser que hayan unos que son que yo no vi. Exhaustivos que todos los que son los ve, pero se me colan unos que no eran, pero yo dije que eran. Sí. Sí, es como las condiciones suficientes y necesarias. Sí, no, eso es distinto, son dos caras totalmente opuestas. Sí. De hecho, a mí siempre se me enreda cuál es cuál. Cuando de esta clase ya lo tengo otra vez claro por 10 minutos y ya después a los 20 minutos de que se termine la clase ya los estoy enredando otra vez. Y tengo que volver a ver. Aunque en español la ventaja es que exhaustividad sí es como eso, es muy exhaustivo. O sea, él los ve todos, aunque se le cuelen. Y preciso también da como esa idea, sí, lo que es, pero puede ser que no vea uno que sí era. ¿Sí? Por estricto se me escapan. Ok, entonces la idea es que va a haber un compromiso de este Tao, o sea, de ese umbral, cuando decido yo que es o no es. Entonces, para eso es que uno hace estas benditas curvas que yo les estoy pidiendo. Bueno, aquí con ese Tao, por ejemplo, en el otro caso sería con C. Sí, la idea es que aquí uno, conforme cambia el Tao, hace esta curva. Y no sé, veamos aquí un detallito. Voy a hacer aquí un círculo centrado en esta esquina, que esa esquina es el ideal. Okay. Cuando yo toque aquí esta curva, ese va a ser como el mejor compromiso. ¿Sí? O sea, como usar un Tao que ande por aquí, ese va a ser el mejor compromiso de todos. ¿Sí? O sea, este es el punto que tienen como el mejor compromiso entre exhaustividad y precisión. Aquí lo que es muy arbitrario es que yo estoy usando aquí una distancia L2, porque puede haber usado perfectamente una distancia L1 y buscar ahí. Vamos a ver si se puede hacer esto aquí igual, parecido. Creo que tenía que tocar Shift, no, Control, así Ok, aquí sería como con distancia L1, entonces este sería el ideal, si uso L1. Pero bueno, si, ¿cuál métrica use yo para seleccionar cuál es el mejor? De eso también es medio arbitrario, pero en todo caso vamos a andar por aquí. ¿Por qué? Porque el punto ideal es el que está aquí. O sea, si yo hiciera un clasificador ideal es 100% exhaustivo y 100% preciso. No se le escapa una y nunca dice algo o nunca deja pasar nada. Dije lo mismo, no sé. Siempre se me enredó. Bueno, en todo caso, el punto es que aquí algo preciso, exhaustivo es lo que queremos y las curvas siempre nos van a dar algo así. Entonces aquí uno puede buscar, bueno, si uso L0 o si uso L1, ¿quién es perdón, L1 o L2? ¿Quién podría usar yo? Entonces aquí me dice cuál Tao usar. Ese sería como el mejor compromiso. Ok, no es tan preciso como yo pude haber sido, pero no estoy sacrificando exhaustividad. ¿Sí? De hecho, esta es como la convención actual. Ustedes siempre van a ver las dos, exhaustividad y precisión. Esto se los voy a decir porque todavía aparece en muchísimos lados, pero en realidad no se recomienda su uso. Se recomienda siempre dar estas curvas. Porque con la curva uno puede ver qué tal es el compromiso, qué tal son las pendientes ahí, si es muy inestable el punto preciso de esa cosa, o sea, el punto ideal. Pero por mucho tiempo la gente buscó, la gente buscó números mágicos, porque no hay otra forma de decirle, que nos diga con un solo valor qué tan bueno es un modelo, o sea, qué tan bueno está el compromiso entre precisión y exhaustividad. Entonces, un intento ingenuo es el promedio, hagamos el promedio de precisión y exhaustividad. Entonces, veamos aquí lo que pasa. Una cosa tiene precisión 0.5 y 0.4, el promedio es 0.45. Un algoritmo aquí es un poco más preciso, 0.7, pero el recall anda mal, pero entonces el promedio es 0.8 entre 2, es 0.4. Y aquí uno fatal en precisión, pero es totalmente fantástico con el recall. ¿Ok? Esto es prácticamente decir que siempre es 1. Así si tiene cáncer.
Sí, sí, sí tiene cáncer. ¿Tiene cáncer? Sí, sí tiene. No ha visto nada, pero sí, sí, sí tiene. Entonces, cuando hace eso, tiene un recall perfecto, pega a todos los que tienen cáncer lo tienen, pero deja pasar un montón de gente que no tenía. ¿Ok? Pero pues, eso lo que significa que la precisión es fatal. Y si sumamos estos dos, da 1.02, entre 2 es 51. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los promedios. Y yo seleccionaría, según esto, a este. Y eso es fatal. Esa cosa, quiere decir que nada más dice, sí, sí tienen cáncer. ¿Ok? Entonces, esa métrica no sirve para nada. Entonces, alguna gente propuso que se llama un promedio armónico, que es casi como poner la precisión y el recall en paralelo y multiplicarla por 2. ¿Ok? Entonces, si hacemos esta cosa aquí, con el mismo caso, vamos a llegar que el F1, en este caso es 44. Aquí este 1 hace que esta cosa domine. O sea, imagínense que ponen una resistencia de 0.1 y otra de 0.7 en paralelo, del 0.1 se lo trae al suelo. Multiplicamos por 2, por eso me da esto. Y aquí igual, se va a traer eso al suelo. Entonces aquí me dice que este es el mejor compromiso y eso tiene un poco más de sentido. O sea, la curva del F1, voy a enseñárselas por aquí. O sea, aquí estamos viendo el F1. Aquí abajo tenemos precisión y exhaustividad. Y arriba entonces tenemos el F1. Entonces obviamente si yo tengo aquí exhaustividad 1, precisión 1 estoy aquí arriba, pero conforme me baja la precisión, y aquí se viene al suelo el F1. Igual del otro lado. Si tengo perfecta exhaustividad y perfecta precisión aquí, pero empiezo a bajar la exhaustividad, entonces me vengo al suelo. ¿Sí? Vean que basta con que una de estas dos sea 0 y ahí se me hacen esas cosas 0. Entonces aquí tenemos, si tenemos esto, ahí la curvilla, la pueden ver, ahí están las curvas de nivel de esta cosa. De hecho, en muchos plots, ustedes van a ver, bueno, aquí casi no se ve, pero estas curvillas que están por aquí, en muchos plots que ustedes vean de precisión versus exhaustividad se los van a poner. Son como las curvas de F1 constante. ¿Sí? Entonces ahí le ponen tal, que se ven así. Bien, entonces, el punto aquí está en que si el F1 aparenta ser una cosa bonita, pero en realidad es muy arbitraria. ¿Y por qué estas ponderaciones de precisión y exhaustividad? En realidad la aplicación es la que les va a decir a ustedes, no, vea, sacrifique el recall porque necesito en realidad más precisión, o al revés, necesito algo más preciso, aunque sea menos exhaustivo. Entonces, eso la aplicación es la que les va a decir. Entonces, no necesariamente va a ser esta ponderación. De hecho, hay varios sitios en Internet que van a encontrar ustedes donde la gente les dice, no se le ocurra usar el F1 para tomar decisiones. Bien, aquí para ir viendo esta cosa, las curvas ROC de Receiver Operating Characteristic es muy parecido a esto que acabamos de ver, es un poco más viejo. Esto viene de detección de señales, más en el área de comunicaciones eléctricas, digamos, que es hacer estos mismos plots que tenemos aquí, donde descubrimiento de señales es si está una señal presente o no, o sea, prácticamente. La única diferencia que tenía, bueno, sí se usa exhaustividad, pero en vez de usar precisión, usaban especificidad, que es otra métrica de las tantas de la matriz de confusión, que está al revés a lo de siempre. O sea, aquí es muy bueno si la especificidad es 0, porque son, ¿cómo es? Verdaderos negativos, no, ya me enredé aquí otra vez. Verdaderos positivos, falsos, ya tendría que ir a verlo ahí. Si no, creo que aquí esto me estoy confundiendo. Esta todavía creo que lo mejor es 1, pero esta es la que más ve uno con frecuencia, la tasa de falsos positivos, donde sí, aquí lo mejor es no tener falsos positivos. Entonces, aquí el mejor es 0. ¿Sí? Pero la exhaustividad obviamente lo mejor es 1. Entonces llega uno a curvas de este tipo, donde lo mejor es aquí curvas que se van como esto. ¿Sí? Entonces aquí es donde querríamos ahora tener el punto perfecto, y si tengo curvas, un sistema que hace curvas en este lado es lo mejor. De nuevo, esto lo van a encontrar más en cosas que tienen que ver con detección de señales, porque viene más de la historia del radar y todas esas cosas, de aquí cómo ellos detectaban señales y cómo caracterizaban sistemas y todo eso. Pero es la misma filosofía de la otra, pero nada más con otra métrica aquí abajo.
Y bueno, de hecho van a encontrar muchas variantes, y lo van a encontrar a veces así como Rockspace. En teoría de detección, ahora en Machine Learning va a encontrar estas con mucha frecuencia. ¿Qué más? Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos múltiples clases? Pues lo mismo. O sea, y también ya lo hicieron ustedes con el MNIST, ¿verdad? Tenemos aquí, no sé, clase dígito 0, dígito 1, dígito 2, hasta el dígito 9. Igual, el valor real y el valor predicho. Y aquí el detalle es que vamos a tener entonces exhaustividad por clase. Este modelo, ¿qué tan exhaustivo es para cada clase? ¿Ok? O qué tan preciso es para cada clase. Que sería normalizar en esta dirección para exhaustividad y en esta dirección para precisión, como en el caso binario. Pero está medio complicado poder decir que algo es, o sea, que un modelo es con tanto exhaustivo para clase A, tanto exhaustivo para la clase B y para la clase C. Entonces hay varias filosofías de cómo sintetizo yo esto, para decirle que el modelo que me hace esto es tan exhaustivo y tan preciso. Están los pesimistas, que van a agarrar cuál es el mínimo de estos. ¿Sí? Entonces me dice, la exhaustividad de esta cuestión es 0.625 porque es el peor de todos. Y la precisión de estas, igual van a buscarse aquí el numerillo más chiquitillo y le dicen que ese es el peor, que esa es la precisión del sistema. Ok, eso tiene sentido de que es, no crea falsas expectativas, digámoslo así. O sea, ya tendría uno el valor de la peor de las clases, ¿cómo se comportaría? El más usual es dar el promedio. O sea, agarrar esto aquí, sumarlos y dividirlos entre 5, y agarrar esto, sumarlos y dividirlos entre 5. Con eso ya tendríamos entonces dos factores. Ahora, hay más. Y de hecho esto lo hace automáticamente, es que no sé si es el scikit-learn o Keras. Cuando uno le dice al scikit-learn o Keras que le tire la matriz de confusión, él le va a tirar dos promedios. No sé si lo vieron en esta tarea, posiblemente sí lo hayan visto. Él les tira una cosa que se llama el promedio simple. O sea, que es esto, agarremos estos, los sumamos y los dividimos entre 5. Agarremos estos, los sumamos y los dividimos entre 5. Eso será el promedio simple. Pero también hay promedio ponderado por weighted average, lo van a encontrar, que es el promedio ponderado. ¿Y qué es eso? No sé, aquí vemos nosotros, en este caso es un mal ejemplo, pero la idea sería cuántos datos en el set que estoy usando para validar esto son de la clase A. Ok, entonces aquí me dice, bueno, aquí están, de hecho, son como 39 datos tengo aquí de la clase A. De la clase B, bueno, aquí en estos otros todos tengo 40, no se vale, pero, o sea, que me quedó muy ordenadito. En la vida real, cuando uno hace estas cosas andan mucho más torcidas. Pero entonces la idea es que yo en el promedio voy a usar, no sé, aquí tengo... Ok, entonces, bien, lo que voy a hacer es que voy a agarrar este dato y multiplicarlo por 39 entre 199, más este por 40 entre 199, más este por... ¿sí no entendieron? Entonces, prácticamente lo que voy a hacer es un promedio, pero que esto va a pesar como el número de clases, como el número de datos que tuve para calcularlo. ¿Ok? Ese weighted average no me sirve para nada cuando tengo clases sesgadas. O sea, cuando tengo muy poquitos datos de una clase y un montón de otras. Porque entonces no voy a ver exactamente qué está pasando con esa clase más chiquitilla. En esos casos de clases sesgadas, o se usa el promedio ponderado, el promedio simple, o se usa este caso pesimista de que le voy a dar el mínimo. ¿Ok? Hay gente que usa que es la mediana o el máximo. Bueno, el máximo no tiene mucho sentido porque es así como, voy a ver el lado, ¿cómo se dice? El lado lindo del mundo y solo voy a ver lo mejor y ya. Aunque es por una clase ahí nunca se reconoció. Entonces, ese es muy malo. Este es como, si es pesimista, pero si uno logra mejorar el peor de los casos, entonces está, te fijo, mejorando todo un poco. Bien, entonces con eso creo que ya terminamos la clase de hoy. Entonces, si vieron, sí, ya repasamos casi que muchas cosas que ustedes han visto, pero ordenándolas un poquito mejor.
Ahí quizá lo más interesante es esto de las clases sesgadas, cómo manipularlos un poquito en cuanto a datos. Entonces eso es lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta de algo. Sí, Daniel. Profe, yo lo que tengo es curiosidad nada más de que, bueno, es que hace un tiempo, bueno, es que estuve leyendo sobre los métodos y todo para el quiz. Y hace un tiempo yo he hecho un trabajo ahí, una cosa en donde terminé leyendo sobre cadenas de Markov y estoy viendo que son modelos generativos también. ¿Se ven aquí en el curso o no? Sí, modelos de Markov lo vamos a ver con lujo de detalles en aprendizaje reforzado. Ok. Y en algún momento vamos a ver las Hidden Markov Models, los modelos ocultos de Markov, que es un típico modelo generativo para reconocimiento de sucesiones en el tiempo, secuencias en el tiempo. Sí, no, es que lo había visto hace un tiempo que al final lo vi que se utiliza, bueno, la gente lo está utilizando como para estudiar. Los proyectos para estudiar normalmente es como Monopoly. ¿Los proyectos para qué? Es que como se le va el audio, entonces no sé. De verdad, no, la gente hace como trabajos así solo como para estudiar los modelos, que es estimar la mejor forma de jugar Monopoly, por ejemplo. Entonces se utilizan los modelos de Markov. Eso es lo que había visto. Entonces me preguntaba si era también un modelo reforzado o un modelo de aprendizaje máquina. Sí, o sea, vamos a ver, los modelos de Markov son simplemente pongámoslo así, una especie de estructura de datos. ¿Okay? Un modelo de Markov es un conjunto de estados, un conjunto de probabilidades de transición, un conjunto de, bueno, ahí, de estados iniciales y no sé qué. Eso es lo que es un modelo de Markov. Ahora, ¿cómo aprende usted cuáles son las probabilidades de transición? Y también cómo usa usted ese modelo para predecir cosas, todo eso es la parte del aprendizaje. Ok. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Ok. Entonces tampoco sale como identificarlo ya en el quiz como modelo generativo, ¿no? Eso no, porque no los hemos visto. Si les puedo decir, un regresor de logístico, eso es generativo, discriminativo, paramétrico, no paramétrico. Ok. Sí. Gracias. Los que hemos visto, sí. Ok. Profe, tengo una pregunta sobre la tarea. Ajá. Si hay que conseguir los gráficos completos del ROC y ¿cuál es el otro? El Precision. Hay que mostrárselo, el Precision Recall en el documento, o eso nada más con la matriz de confusión ya basta. La matriz de confusión es apenas un punto de un gráfico de Precision Recall. Ok. Entonces, o sea, de hecho es lo que les decía, que esa función que les da a ustedes Keras y eso no les sirve porque en eso que hace Keras es exactamente esto con el umbral. Las curvas de Precision Recall que yo les pedí es no usen este umbral, sino yo lo que quiero ver es cómo se comporta el Precision Recall si ustedes varían el C, por ejemplo. Entonces que aquí va C con 1, que en C con 2 y aquí con C con 100 o yo qué sé. ¿Sí me explico? Sí, ahí, bueno, obviamente van a usar unos puntos ahí discretos, unos 10 puntillos por ahí para ver cómo hacen que se vea eso. Pero o sea, un entrenamiento les dio a ustedes que con C1 ustedes calcularon una matriz de confusión y con esa matriz de confusión les dio esta exhaustividad, esta precisión promedio. Es un punto nada más. Okay. Esto les da un montón de detalles que en la matriz de confusión no le da. O sea, yo con la matriz de confusión no tengo idea cómo le afecta a C. Sí, correcto. Ok. Seguimos programando. Profe, ¿no puede aplazarlo para que sea a las 12 la entrega? En vez de a las 9. No, a las 9. Está bien. Ok. Profe, sí. Yo tenía otra preguntilla sobre eso que acaba de mencionar. Es que, digamos, yo el informe lo que hice fue, bueno, sí, comparar las matrices de confusión, y las probabilidades de precisión de recall de la puntuación F1. Pero yo no hice esa gráfica, pero yo creo que con los promedios del puntaje de los recall y el F1, yo creo que con eso está aceptable, ¿no? Yo estoy casi seguro que les pedí hacerme las gráficas de precisión y exhaustividad, donde de nuevo, el problema es que todo eso que me está diciendo usted es nada más un punto de esta gráfica.
Y por eso estas gráficas son tan informativas, porque todas las evaluaciones que haga van a aparecer ahí sobre esta cosa. De hecho, estoy yendo ahí a ver el enunciado de la tarea, porque me acaba de hacer dudar, pero estoy 100% seguro que yo metí eso ahí. Sí, en el punto 5, para presentar los resultados utilice curvas de precisión contra exhaustividad, que se trazan variando un parámetro dejando todos los otros constantes. ¿Sí? Que es exactamente esto. Es muy parecido a la curva de ROC, es lo que les decía, solo que en la curva de ROC no usan esto, sino que usan el otro, el false positive rate o alguna de esas. Profe, Sí, señor. digamos, para asegurarme en la segunda parte de que era Deep Learning, esas gráficas así no tendrían sentido, porque, Perdón, es que no le di el inicio. digamos, esas gráficas de precisión contra exhaustividad, en el segundo caso de que era Deep Learning, no serían requeridas, no es tan necesario. Sería bonito, pero como esa sí dura un montón entrenando, mejor no. Bueno, no sé cuánto estará durándoles. Y otra cosa, digamos, esa presentación es la última versión, es que me pareció que mencionó algo de exhaustividad simple y ponderada y salía algo escrito ahí, pero... Sí, esta lo hice más o menos como media hora antes de la clase. Se las puedo subir actualizada. Bueno, por si acuérdense que le subo esta toda rayada ahí por cualquier cosa. Bueno, sí, cierto. Gracias. Ok. Michael, creo que tiene la mano levantada, no sé qué me iba a preguntar. Sí, bueno, profe, voy a hacer una consulta con eso mismo de las gráficas. Uno ya dejó fijos algunos parámetros y varió, por ejemplo, la C, y ya obtuvo varios datos de precisión y exhaustividad, y uno hace el gráfico. Si a partir de cierto valor, digamos, ya la precisión y exhaustividad no está variando, digamos, se mantiene constante, pero digamos, aparecen todos los puntillos uno encima de otro. Eso quiere decir, de hecho, eso es de lo que más le sirve esa gráfica, es para ver que ahí ya no tiene sentido cambiar ese parámetro, que la información está más bien si lo hace hacia el otro lado de la curva. No sé si me explico. O sea, si ya se le estancaron esas, de hecho usualmente se le van a estancar en uno de los extremos, o altamente exhaustivo o altamente preciso. Entonces, váyase hacia el otro lado más bien. O sea, no siga haciendo experimentos si el puntillo le va a estar dando igual. Si puede verlo, porque usualmente uno lo que hace es dejar eso calcular en la noche y hasta después se da cuenta si tenía sentido o no. Pero entonces a veces ahí uno ve esa curva y dice, mira, no, aquí más bien necesito otros datos con tales otros valores de C o lo que sea para verlo un poquito mejor. Y a nivel en el documento lo que podrá explicar es que a partir de cierto valor entonces ya se mantiene constante para no... Sí. Gracias, profe. Previa. Yo tenía unas consultillas también. Le siga consultando entonces antes de colgar. Profe, bueno, primero es que, respecto a lo que es la tarea, en la parte de los Super Vector Machine, por algún motivo, y quiero que usted tal vez me ayude, tal vez sea un error conceptual, cuando uso un kernel lineal, me dan cosas relativamente buenas y yo, por el contrario, debería esperar cosas malas, o me equivoco. La verdad es que sí, el detalle es que como estamos trabajando en un espacio de entrada de 760 y pico dimensiones, le puedo asegurar que nadie en este planeta se puede imaginar lo que está pasando en ese espacio. Sí, no, eso es cierto. Entonces tiene usted en ese espacio de 700 y pico dimensiones y puede ser que sus clases, las del dígito 0, las del dígito 1 y las del dígito 2 y 3 y todas, estén muy separaditas ahí. Si esas clases están muy separaditas, entonces un clasificador lineal le va a funcionar muy bien, ¿verdad? Porque ya las puede separar bastante bonito. Si no, ¿cuánto daba? Como 91. Entonces Daisy va a tener que meterle un kernel ahí raro para distorsionarlo, pero perfectamente puede ser que el kernel lineal se los logre separar bien. Sí, los datos son muy bien portados, pero sí, no sé en este caso.
Es que, bueno, como hay que probar 3 kernels, yo sí tenía la idea de probar el lineal y después en teoría ir como subiendo el nivel del kernel para que vaya siendo mejor en cuanto a precisiones, por así decirlo. Pero el lineal como tal da una precisión como el 91, que me parecía muy alta, porque usted lo dice y es difícil imaginarse las dimensiones y demás. Sí, pero aunque 91 creo que... Perdón, es que yo estoy casi seguro de que con el RBF y el gamma correcto, usted debería subir eso como hasta 96, 97. Sí, de hecho en RBF y polinomial sí tenemos 96, por ahí 97. Sí, entonces pero yo esperaba que el lineal fuera muy malo, y esa es mi duda. No sé si es que se llama de alguna otra manera distinta en las funciones de las bibliotecas o algo así, pero entonces no, puede ser posible. Sí, claro, pero ya estoy también casi seguro de que eso lo está logrando porque tiene un C aceptable, o sea, un C que le permite a los datos pasarse de lado. De hecho, el C lo tengo en 1, digamos, en ese cálculo, digamos. Está abajo. O sea, usted está siendo muy permisivo, le dice, inténtalo ahí más o menos. Profe, y otra duda es en cuanto a esas curvas de exhaustividad respecto a precisión, es que lo que no me queda claro es que si entonces para obtenerlas hay que, por así decirlo, hacer un montón de máquinas vectoriales, digamos. No hay una manera de hacerlo. Un montón de entrenamientos, digamos. Sí, exacto. O sea, usted lo entrena con C1 y ya entonces le da la matriz de confusión y ahí calcula el promedio, precisión, exhaustividad, ese es este punto. Ahora lo entrena con C2 y entonces le va a dar este punto. Lo entrena con C3 y le va a dar este punto y así. Por eso ahí yo les pongo que esta cosa dura. Sí, es que de hecho, entrenando para cierto valor de C y gamma no sentía que no duraba tanto, entonces pero ya entonces vi dónde está el problema con el tiempo, digamos. Sí, pero no, está bien, profe, eso sería en realidad. Bueno, vayan a poner a sudar al Colab un rato. No, por dicha aquí uno de mis compañeros tiene muy buena compu, entonces por ahí podemos salvarnos. Ok, está bien, pura vida. Pero eso sería, profe, muchas gracias. Ok, está bien. Bueno, entonces ahora sí, bueno, José Villalobos. Profe, bueno, con respecto a lo que le había comentado del tamaño del modelo entrenado, digamos que igual sigue estando como en 200 megas. Pucha, es ¿qué están haciendo ustedes? No sabemos en realidad si eso lo va a aceptar el TEC Digital, porque no sabemos cuánto tamaño. No, de hecho no me suban algo así, jamás me echan a mí del TEC Digital. Pero ¿de cuál modelo me está hablando? ¿Del de Deep Learning o del de Support Vectors? No, de los de Support Vector. Es que no puede ser. No sabemos por qué, profe. O sea, pero ese no es el mejor, no puede ser el mejor, es que, o sea, para que por sea el tan momento, grande, para que sea tan grande tiene que tener un aterro de Support Vectors, y para que tenga un aterro de Support Vectors quiere decir que su C estaba súper estricto. O sea, por el momento estamos terminando de entrenar todos y digamos, ya como dentro de unos minutos podríamos empezar a ver todas las gráficas para decidir cuál es el mejor. Pero en promedio cada uno está como en 100, 200 megas. Eso sí está exagerado. O sea que con Support Vectors usualmente son en K. Sí. Sí. Bueno, y si está muy grande ahí, lo pone en un drive suyo de Google Drive y me comparte el modelo, un link. Y me lo ponen ahí en el PDF. Okay. Haga clic y me llega eso. De hecho, que a nosotros los radiales nos dan como en 60 megas, pero los de sigmoide, digamos, estamos en un kernel de sigmoide, está dando enorme, 250. ¿También? Sí, nosotros nada más me ponen el link. O sea, se lo ponen ahí en un Google Drive de gratis y me ponen el link, pero no en el TEC Digital. O en el TEC Digital, si quieren, suben como van a subir un PDF, en ese PDF ponen el link para que yo lo baje. Ok. Sí, porque si está 250, eso está exagerado. Sí. Mi memoria me traiciona, porque yo de verdad me acuerdo que esos eran modelitos así muy bien portados. Tenemos por ahí uno que como que tiene 10, digamos, para plotear 10 puntos en las curvas y ese total pesa como 1 giga. Bueno, pero es que hay 10 modelos, ¿no? Sí, pero... Yo solo necesito uno. El que les funciona, el que ustedes dicen este. Con este hace el experimento de pintar o de reconocer. Ok, profe. Muchas gracias. Pura vida. Jordi. Profe. Sí.
Sí, quería enseñarle un toque porque la gráfica que me dio de Precision Recall, y ahí está, profe. A ver. Estoy viendo una pantalla negra. Ah, ya salió algo, sí. Ya. Sí, bueno, esos son como puras matrices de confusión que me dio con variando los gamas. Ajá. Y básicamente solo con el primer gamma me dio aquí, los otros se estancaron. Entonces, obviamente ahí ya eso no, variarlo ahí ya no cambia, incrementarlo. Más bien Sí, no, esa le dio, sí, o sea, había que, no sé cómo estaba variando los gamas porque todos están uno encima de otro, pero... Sí. Están ahí casi 98, entonces digamos está alto la precisión y la exactividad, pero entonces digamos lo mejor es variarlo con K para que se muestre mejor. ¿Lo mejor es variarlo qué, perdón? Variarlo con K, con C, porque digamos todas las gráficas que hacemos ploteando, variando solo el gamma, siempre nos dan así como de esta forma, como en esta forma, algo así. Sí, eso es que, bueno, si el compañero me dijo ya que con el escáner lineal logran separar los datos, es altamente probable que con estos gamas habría que hacer cambios muy bruscos para que la cosa empeore, digamos. Ahí veo que gamma empieza en 0.01, pero no sé qué es, no sé en qué, no sé qué le está pasando. ¿En qué pasos? Sí, exacto. Sí, bueno, aquí están, estos números que se ven aquí, son los gamas. Ok, sí, por lo que usted me enseña, digamos, casi que pasar de 0.01 ya a 2. Espérese para pensar, ustedes están haciendo el gamma. Sí, ya entiendo por qué. Recuerde que el gamma es qué tan abierta está la campana de Gauss, digamos, alrededor de un dato. ¿Sí? O sea, en el kernel gaussiano, usted prácticamente está poniéndole una especie de gaussianita a cada dato. Entonces, cuando usted sube el gamma, usted está haciendo esa gaussiana cada vez más parecida a un delta Dirac. Entonces, el detalle es que si los datos ya están suficientemente separados, de que ya usted haga eso cada vez más y más fino, no le hace nada. Aumentando el gamma, lo hace más fino. Sí, aumentando el gamma lo hace más fino porque es el opuesto a la varianza. Ajá. Entonces, si usted aumenta y aumenta el gamma, entonces ahí ya usted vio que con punto 2 ya llegó al altísimo. Y aquí lo que usted está viendo es que después de eso ya nada más está haciendo esos gammas más y más cercanos a un delta Dirac, pero ya no permiten hacer ninguna diferencia entre dato y dato, digamos. Esto es muy parecido al Tau que tenían ustedes en el Locally Weighted Regression. Entonces, si usted ya hacía un Tau muy que sería muy chiquitillo, ¿era? Entonces, ya le queda el mismo ruido siempre, porque ya simplemente la gaussianilla que ustedes le ponían a cada dato es tan angosta que nada más hace un pico donde tienen cada dato. ¿Se acuerda? Entonces, es lo mismo que está pasando aquí. Entonces, ustedes están haciendo ahí unos picos, pero ya son picos, ya no hay ninguna variación. Entonces, más bien, si usted quiere ver alguna diferencia, tiene que hacer que esas gaussianas se hagan cada vez más y más anchas. Eso es hacer esto más bien más pequeño y más pequeño. Sí, entonces si usted empieza a hacer ahí el gamma, no sé, .001 y después con 3 ceros, con 4 ceros, con 5 ceros, es posible que usted vea cómo esta cosa empieza a bajar. En precisión y en exhaustividad, porque empieza a ser una chorcha de todo. Sí, no se lo pido que lo haga ahora porque ya no hay tanto tiempo, pero si quiere ahí correrse uno más, nada más. O sea, porque lo que no vale la pena es hacer tantos experimentos con una cosa que ya no produce cambio, que es lo que vemos aquí. Sí, entonces, digamos, para el informe puedo poner esta así y explicar eso, que ahí se logró eso, que si se quería ver algo mejor, entonces variando esto más pequeño. Sí. Y, digamos, sí puedo tirar, entonces, más bien variándose para que... Sí, esa es otra, sí. Ok. Donde valdría la pena que use ya uno de los gammas que le funcionan bonito. Sí, uno de estos. Sí, uno de los que están arriba, que son los mejores. Sí. Tiene que ver un poco el gamma cuando es a la hora de procesar o procesa igual de rápido. No hay diferencia, porque es nada más la evaluación del kernel. Sí, entonces ahí pongo un gamma constante y varío a ver.
Estamos entonces. Sí, ya le di los...